Listo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, que hoy comienza un nuevo curso y creo que no lo podíamos hacer de la mejor forma, que es presentando un libro, España, el aliado decisivo, que creo que en el momento histórico en el que nos encontramos es un libro oportuno y un libro pertinente. El autor del libro está aquí sentado, yo le agradezco el que haya venido y bueno, pues es Rafael de Ory, con una formación académica y con una experiencia profesional centrada fundamentalmente en el sector de la alta tecnología en Europa y en Estados Unidos. Este libro nos comentaba que es su debut como escritor. Español de nacimiento, Rafael tiene los títulos de ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid y es máster en Ciencia de la Computación por la Universidad de California en Los Ángeles. Ha trabajado en numerosas multinacionales, entre ellas Alcatel y Hewlett Packard, desde julio hasta julio de 2017, que es cuando se jubiló. Una parte importante de su carrera profesional se ha desarrollado en América, primero en los años 90 como vicepresidente a cargo del mercado latinoamericano de Alcatel y posteriormente en la primera década de los años 2000 con responsabilidades ejecutivas en Norteamérica, también en Alcatel. Estudioso de la historia de España en América y colaborador de instituciones tan prestigiosas como el Hispanic Council, Rafael de Ory analiza en este ensayo histórico la decisiva y en gran medida olvidada contribución de España a uno de los episodios más fascinantes de nuestra era, el nacimiento de los Estados Unidos de América. Un acontecimiento histórico en el que además son protagonistas los 4 países con los que el autor ha desarrollado una intensa relación vital. España, su lugar de nacimiento, Estados Unidos, su país de adopción, Francia, donde transcurre una buena parte de su trayectoria empresarial, y el Reino Unido, país donde residió más de 13 años, en el que sería la última etapa de su vida profesional. Está casado, tiene 2 hijos, Natalia y Rafael. Y aquí a mi izquierda pues se encuentra Manuel Bosch Leira, que bueno, pues amigo personal de Rafael y en definitiva el que va a actuar, iba a decir de presentador, pero va a ser una presentación un tanto peculiar la que van a hacer. Él es matemático, ha sido profesor titular de esa especialidad en la Universidad de Cádiz durante más de 30 años. Él también te doy las gracias, Manuel, por estar aquí esta tarde. Como también le doy las gracias a todos los ateneístas, a todos los que estén aquí y por supuesto a las autoridades municipales que nos acompañan. Pues nada, Manuel, tienes la palabra. Vale, de acuerdo. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a Pepe Almenara, el presidente de este Ateneo, y por supuesto a Rafael de Ory como autor del libro, la diferencia que han tenido de contar conmigo para que colabore con ellos en la presentación de este evento. Yo estoy aquí, bueno, en primer lugar, fijaros bien que os han dicho que tanto Rafael como yo no somos de historia, somos de letras los dos, y estamos aquí pues hablando una cosa de historia. Entonces, eso en principio es un poco raro. Entonces, la razón de que yo esté metido aquí la tiene él, por supuesto. Porque yo, por ejemplo, yo lo conté la otra vez, pero es que yo creo que la verdad, yo por ejemplo, a lo mejor es por mi mentalidad matemática, yo he leído mucho, pero yo el tema de la historia, pues nunca me ha convencido. Yo creo que, claro, los matemáticos decimos, bueno, esto es o verdadero o falso, esto es exacto, claro. Si pasa una semana y cada uno cuenta lo que ha ocurrido de una manera, ¿cómo vamos a saber lo que realmente ocurrió hace 100 años o más? Entonces eso como matemático a mí me repateaba un poco. Yo creo que por eso es el motivo, porque yo, a pesar de que he leído mucho, pero nunca temas de historia. Pero un buen día, bueno, Rafael, como ha dicho Pepe, éramos muy amigos de pequeño. En un momento determinado, él tiene su carrera, su periplo por todo el mundo. Yo más modestamente me moví solamente por España y cuando nos jubilamos nos vemos de nuevo.
Entonces establecemos contacto y un buen día me llama por teléfono y me dice, mira, estoy escribiendo un libro de historia. ¿De historia? Sí, mira, es sobre este tema, sobre el papel importante que, vamos, yo he estado en Estados Unidos y tal, y yo he estado investigando y España pues hizo un papel muy importante en la independencia de los Estados Unidos. Entonces estoy escribiendo sobre esto y se lo estoy dando a varios amigos para que me den su opinión. Te voy a mandar el borrador. Y ahí ya me perdí, porque él, en el escrito este, me contagió el entusiasmo que tenía por demostrar lo que era, él entendía que era su verdad. Entonces me contagió de esas ganas de investigar, de estudiar y de clarificar de verdad lo que para nosotros son tantas mentiras y tantas cosas que se han vertido, sobre todo estos temas de la leyenda negra, etcétera. Entonces, a partir de ahí, ocurría lo siguiente. Él veía algún artículo o algo relacionado con esto, con la descolonización de los museos, por ejemplo, ahora que está de moda, o el Imperio Español, o la leyenda negra, cualquier cosa, me mandaba el artículo. Me llamaba por teléfono y nos estamos 2 horas hablando. Lo mismo cuando yo veía un artículo y se lo mandaba a él. Entonces me ha hecho renacer este entusiasmo por clarificar las ideas y clarificar que hay muchas mentiras y muchos intereses que han desvirtuado lo que realmente fue el Imperio Español y todo eso. Entonces, yo puedo asegurar que el objetivo de Rafael Leori, ahora mismo aquí, es sencillamente, él tiene, ya lo veréis, un entusiasmo enorme y expresa, convence a cualquiera. Entonces el interés que él tiene es sencillamente convencer a todo el mundo de esa verdad que él, a través de su investigación y tal, ha descubierto. Prueba de que esto, prueba de, como digo, de que del entusiasmo y del hasta qué punto está interesado en divulgar esta idea, es que figuramos bien. Él ha presentado el libro en los siguientes sitios. Lo ha presentado. Empezó por la Asociación Amigos del País de Puerto Real, cuyo presidente está aquí presente hoy, Guillermo Cervera. Luego lo presentó en el aula del Museo Naval de San Fernando, luego en el Ateneo de Madrid. Lo ha presentado también en el Rotary Club, en Cayo Vizcaíno, en Miami, en la Casa de España, en Dallas, y ahora aquí en el Ateneo de Cádiz. Y esto no va a parar, porque él lo que quiere no es presentar libros, el libro es una excusa para hablar de un tema que le hierve en las venas, ya lo veréis. Entonces, también le hizo una entrevista en el periódico El Debate, este periódico digital que es bastante conocido, le hicieron una entrevista y a partir de ahí, cada vez que El Debate escribe un artículo relacionado con el tema, pone un enlace a la entrevista suya. Él dice, no, yo creo que no, pero yo creo que él, dentro de poco, se va a codear, se va a nombrar como ese grupo de hispanistas que todos conocemos, de Marcelo Gullo, de Irene Roca, de López Linares, todo esto, dentro de poco va a sonar Rafael Leori como uno más. Yo estoy convencido de ello. Entonces, ahora vamos a pasar ya a explicaros un poco, como ha dicho Pepe, va a ser un poco diferente en el sentido de que esto no va a ser un monólogo como ya os podéis imaginar, porque todo lo que estoy hablando yo, que esto no va a ser un monólogo de él hablando como presentador del libro, no es la idea, pero porque él me lo ha ofrecido. Yo he leído el libro, y entonces me ha dicho, tú no te tienes que limitar a preguntarme, tú lo que tienes que hacer es dar tu opinión y luego pues me preguntas. Entonces, de esta manera, aquí todos los que estáis presentes vais a ir con la idea con 2 ideas, la del autor del libro y la de un lector, que soy yo, pero como también aquí hay varios lectores, lo que queremos es que esto sea interactivo, que sea lo más ameno posible, que pasemos todo un buen rato. También nos vamos a ayudar del PowerPoint, por aquello de que vale más una imagen que 1000 palabras, y yo creo que todos vamos a pasar un buen rato. Entonces, yo conozco a Rafael y está impaciente, está como Paco Umbral diciendo, yo he venido aquí a hablar de mi libro, déjate el rollo, seguro. Entonces, le voy a hacer la primera pregunta. Vamos a ver. Como he dicho antes, nos conocemos desde chicos. Y yo sé perfectamente que él, de sus muchas habilidades, pero que él nunca se ha dedicado a la historia. Entonces, la primera pregunta que surge, ¿cuál es el motivo de que se te haya ocurrido escribir un libro sobre esto, sobre historia y además
concretamente sobre el papel de España en la independencia de los Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo fue esa aparición tuya como literato. Bueno, antes que nada, gracias a todos los que habéis venido aquí. No hace falta decir que Manuel es un buen amigo, ya se ha visto con el entusiasmo con el que me ha presentado. Y efectivamente, la pregunta de por qué a una persona con un background técnico, toda mi vida ha transcurrido, como Pepe Almaná ha explicado, en el terreno de la tecnología, cómo es que me dio a mí por escribir un libro sobre historia, un ensayo histórico. Y para contestar a esta pregunta me tengo que remontar a dos etapas a las que, por cierto, Pepe también ha hecho referencia de mi carrera profesional, en la que tuve un contacto muy estrecho, una relación muy estrecha con América, con todo el continente americano. La primera etapa en los años 90, cuando Alcatel, mi compañía, me asignó la responsabilidad de mercado latinoamericano. Y digo latinoamericano correctamente porque en este caso no solamente se limitaba a los países de Hispanoamérica, también incluía Brasil e incluía a unos países del Caribe digamos, de origen británico. Por lo tanto, el nombre de latinoamericano era correcto. Y en aquella época, por cierto, yo estaba basado en los headquarters de Alcatel en París y por lo tanto me desplazaba a Hispanoamérica, a Latinoamérica, prácticamente me pasaba más de la media vida viajando. Y recuerdo que nada más que empezar a entrar en contacto con los distintos países, me encontré inmediatamente, como casi todos los que hemos visitado con una frecuencia el continente americano, pues con el tema de la leyenda negra española. De múltiples maneras, de múltiples formas. Una de las más habituales, la más corriente era, bueno, pues lo habéis oído todos seguro, el genocidio que supuestamente los españoles habíamos cometido durante la fase de la conquista americana. Y sin embargo, yo miraba a mi alrededor y yo veía que de genocidio, yo no veía mucho de genocidio, yo me veía rodeado constantemente de personas cuyo origen indígena y mestizo era incuestionable. Esa impresión, digamos, subjetiva, la pude confirmar de manera más necesitaba una nota para lo que voy a decir ahora. Entonces, lo que de una manera subjetiva yo podía observar cuando me movía por los distintos países de América, lo pude comprobar de una manera objetiva cuando, como parte de los planes de negocio que teníamos que preparar para cada uno de los países del continente, bueno, tenía que indagar en varios aspectos de la economía y de la demografía. Y recuerdo que tuve acceso a datos demográficos de lo que es todo el continente americano. Y de hecho, tuve acceso a una tabla muy parecida a esta, es una tabla actualizada a la que en su día yo utilicé para precisamente hacer este análisis de la demografía norteamericana. Y es una tabla que refleja el porcentaje de nativos y de mestizos que hay en los distintos países de América, incluyendo Norteamérica también. Como podemos apreciar ahí, los porcentajes de presencia nativa y mestiza es muy alto, van desde el 74% de Nicaragua hasta el 97% de Honduras, con 4 excepciones que vemos ahí a mano derecha, los que corresponden a Canadá y a Estados Unidos. Creo que todos o casi todos somos conscientes del por qué en Estados Unidos en particular el porcentaje de nativos es del orden del 1%. Los norteamericanos, como parte de su expansión en todo lo que es el continente que actualmente constituye los Estados Unidos, desplegaron una labor sistemática de eliminación de los indígenas. Eso es así, está documentado y es conocido. Hay otros 2 casos, Argentina y Chile, pero sobre todo Argentina, donde la participación, el porcentaje de indígenas en Argentina es muy baja. Tengo aquí 2 argentinos y no sé si a lo mejor ellos coinciden con esta cifra. Pero hay una explicación para este índice tan bajo de porcentaje de indígenas y mestizos en Argentina. Y la razón es que poco después de la independencia de Argentina, allá por el año 1840 y tanto, hubo 2 presidentes argentinos, concretamente Domingo Sarmiento y Julio Roca, que desplegaron una labor sistemática de eliminación de los indígenas.
En una declaración del presidente Domingo Sarmiento al periódico El Progreso el 27 de septiembre de 1844, Argentina se declaró independiente de España, de la corona española, en 1821, si no recuerdo mal. Este presidente argentino declaró a este periódico: ¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora mismo si reaparecieran. Se les debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que ya tiene el odio instintivo al hombre civilizado. Creo que no hacen falta muchos comentarios. Otra de las críticas que con frecuencia yo oía cuando visitaba los distintos países de Latinoamérica se refería, estoy seguro que también lo habéis oído todos, al tema del expolio del oro y de la plata, sobre todo de la plata, porque realmente oro no hubo mucho en lo que es Hispanoamérica. Y concretamente es una crítica que se traducía en que los españoles aparentemente habrían esquilmado, habrían agotado las principales minas de plata del continente y además se habrían llevado todo ese oro para España, o la mayoría de ese oro y esa plata. Y nuevamente yo aquí miraba a mi alrededor y yo veía tantísimos testimonios del legado español en Hispanoamérica, en la medida de que había catedrales, por cierto, todas cargaditas de oro y de plata, hospitales, universidades, obras públicas de todo tipo, caminos, puertos. Nuevamente, como me pasaba con el tema de los exterminios de los indios, a mí no me encajaba el que los españoles hubiésemos estimado por una parte y luego nos hubiésemos traído todo el oro para España. Pero nuevamente, y por cierto, uno tiene de esto, si viaja por Hispanoamérica, hay cientos de ejemplos. Aquí a título solamente de ejemplo he incluido uno, este hospital que se llama el Hospital de Jesús, que fue fundado precisamente por Hernán Cortés en 1524, estamos hablando de 800 años, y que se creó, lo fundó Cortés con la misión de atender a la salud de la población más necesitada. Estas fotografías son fotografías actuales de ese hospital, donde, por cierto, cada año, como podéis ver ahí, se atiende a una multitud de pacientes, se realizan una multitud también de análisis, de muestras de laboratorio y demás. Pero también tuve la oportunidad que cuando empecé también a trabajar estos planes de negocio a los que me refería antes, comprobar esta impresión, que era la impresión subjetiva que uno tiene cuando viaja por América, la de tener una verificación objetiva acerca del tema del expolio del oro y de la plata, sobre todo de la plata. Y concretamente, en aquel momento tuve acceso a una tabla que, por cierto, también esta es una actualización de la que utilicé en su día, donde aparece recogido, las cifras quizás no se puedan ver muy bien desde lejos, pero viene a recoger los datos de los 10 principales países productores de plata en el mundo en la actualidad. Bueno, concretamente este es en el periodo 2019 y 2020, en el cual México aparece como el primer país productor de plata con muchísima diferencia. Por cierto, México ha estado en este primer lugar durante todos los años en el que se ha compilado este tipo de datos. Pero no solamente es México, si vemos un poquitín con cuidado, vemos que entre los 10 primeros países de América, de Hispanoamérica en este caso debería decir, hay, además de México, hay otros 4 hispanoamericanos. Está Perú en segundo lugar, está Chile, está Bolivia y está Argentina. Nuevamente, la realidad de los datos no parece que confirmaban muchísimo menos ese supuesto expolio. Por cierto, un dato adicional. Bueno, este dato está obtenido por una agencia norteamericana libre de cualquier sospecha de favoritismo en favor de España. Estos son datos objetivos y verificables. Simplemente como un complemento a esto que estoy diciendo, la mayor parte de las minas en este momento de plata de Hispanoamérica están en manos de norteamericanos y de canadienses, sobre todo de canadienses. Los canadienses extraen en México en 3 años más plata de la que España extrajo durante los 300 años de presencia en el continente. Alguien me puede decir, bueno, es que hoy día los métodos extractivos son mucho más eficientes y por lo tanto se explica. Por supuesto que eso es así, pero lo que no explica es que se sigan extrayendo a este ritmo plata cuando se suponía que habíamos agotado todas las minas y todos los yacimientos de metales preciosos. La segunda, me encontraba, por cierto, cuando yo me encontraba con estos argumentos, yo me encontraba con la dificultad de poder defender, por lo menos debatir, si no defender, la postura española. La verdad es que, al menos a los de mi generación, la historia de España
no nos la han enseñado muy bien. Eso es todo, por lo menos esa es mi impresión. Y por lo tanto yo me encontraba con carencia de argumentos para poder al menos debatir todas estas críticas que yo oía. En aquella época, viajando constantemente, familia, no tenía ningún tiempo posible, pero me hice una nota mental de que cuando tuviera tiempo me dedicaría a investigar un poquitín más y a conocer con datos fehacientes de cuál era la realidad de lo que los españoles hicimos en el continente americano. La segunda etapa de contacto mío con el continente americano tuvo lugar, como también Pepe ha apuntado, cuando también con Alcatel me desplacé a Norteamérica con un cargo ejecutivo. Esta vez sí nos desplazamos con toda la familia, nos desplazamos y vivimos en Dallas. Y allí tuve la oportunidad de comprobar que efectivamente en Norteamérica la leyenda negra también gozaba de muy buena salud. Con un matiz, encontraba la típica leyenda negra crítica, diciendo, bueno, los españoles exterminaron a los indígenas, los españoles esquilmaron la plata, lo que yo llamo una leyenda negra activa. Pero también me encontré en Norteamérica con una variante de la leyenda negra, que yo califico de pasiva, que tomaba la forma de eliminar, ignorar, hacer desaparecer la presencia que España tuvo en lo que actualmente es Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica. Yo veía, cuando veía los libros de texto de mis hijos, yo veía que prácticamente de España no se hablaba nada. Se decía que Estados Unidos había nacido cuando los peregrinos británicos, huyendo de la persecución religiosa en Inglaterra, se desplazaron a Estados Unidos, a la costa este, y que eso ocurrió en el año 1621, si no recuerdo mal. Pero para esa fecha los españoles llevábamos ya más de 100 años dando vueltas por lo que actualmente son los Estados Unidos de Norteamérica. Todavía resultaba más chocante el que no se mencionara España cuando realmente los países que están aquí indicados en rojo y en amarillo son los estados, son estados que durante algún tiempo, fundamentalmente durante el siglo XVIII y el siglo XIX, estuvieron bajo soberanía española. Entonces, realmente toda esa parte de la historia realmente parece como si se había desaparecido. Y otro aspecto que también me llamó mucho la atención, que finalmente fue lo que me hizo cuando tuve la oportunidad de escribir el libro que he escrito, es el tema de la participación de España en la guerra de la independencia norteamericana. Uno viaja por Estados Unidos, o yo como hacía mirando los libros de texto de mis hijos, y aparecía la participación francesa. Era una participación que estaba por todas partes. Por cualquier ciudad casi importante de Estados Unidos aparece alguna plaza o alguna calle dedicada al Marqués de Lafayette, que tuvo un papel importantísimo, no hay que negarlo en absoluto, pero de la presencia española prácticamente no aparece por ningún lado. Con lo cual, cuando me llegó la época de la jubilación, y más concretamente durante el periodo de la pandemia, donde desgraciadamente tuvimos mucho más tiempo con el que contábamos, me puse a investigar, me puse a averiguar datos. Como dijo Manuel María, al principio yo esto lo escribí solamente por pura educación personal. Empecé a compartirlo con amigos y muchos de ellos me animaron. Uno de ellos, que me animó de manera muy especial, está aquí sentado, Kino, me dijo, no, esto tú tienes que publicarlo, tienes que intentar publicarlo. La historia de la publicación es otra historia. Pero bueno, la realidad es que finalmente conseguí que me lo publicaran. A principios de este año el libro se publicó, que es el libro que tenéis, por cierto, a la entrada, y que es este libro, y que es el resultado, digamos, de este trabajo mío, y de donde yo confío en el que todo esto que yo voy a resumir a continuación, cuando entremos un poco más de detalle, son datos que están históricamente verificados. Es decir, yo he tenido el cuidado de cualquier dato o cualquier historia, cualquier relato que aparece en el libro ha sido comprobado y verificado con fuentes contrastadas, de manera que uno al final puede naturalmente interpretar la historia como quiera, haciendo alusión un poco a lo que Manuel María decía, pero los hechos históricos son los que son, la historia verdadera es la que es, y luego cada uno que saque sus propias conclusiones. Y esta introducción tan larga, me vais a perdonar, pero esto es un poco la que explica por qué un hombre de ciencia, un hombre de ingeniería, se ha metido a escribir un ensayo histórico. Muy bien, pues ya sabéis por qué ha escrito el libro, pero de todas maneras él hablaba de un montón de cosas que le hervía la sangre y que lo canalizaron a esto. Pero al final, como él ha dicho, eso todo a lo que se llegó es a escribir un libro sobre el papel de España en la independencia de los Estados Unidos. Ese es el tema del libro que escribió. Yo
voy a leeros un párrafo del libro que yo creo que resume muy bien el objetivo, ya centrándonos en el libro este que nos ocupa hoy. Dice él en la página 23: el presente trabajo trata de rescatar del olvido tanto de la memoria histórica de los propios españoles como de la de los norteamericanos el relevante papel jugado por España en uno de los episodios históricos más fascinantes de nuestra era, el nacimiento de los Estados Unidos de América. Trata el libro de dar a conocer la gran ayuda española sin menospreciar, por supuesto, los reconocidos esfuerzos franceses. En el fondo, este trabajo no es más que un intento de reivindicar una muy pequeña parte de la rica historia de España, esa historia que a mí y a los de mi generación tan mal nos han contado y que por lo tanto tan pobremente hemos defendido. Yo creo que este resume muy bien lo que él pretende. Entonces, bien, pues parece que estamos convencidos de que la ayuda española fue muy importante. Entonces, la siguiente pregunta que yo le voy a hacer es, apelando a su capacidad de síntesis, que nos resuma, aunque estoy consciente de que le estoy preguntando por todo el libro, pero que nos resuma en qué consistió esa ayuda. Sí, lo voy a resumir porque además si lo cuento todo nadie va a comprar el libro. Sí, yo voy a procurar resumir la tesis de mi libro en dos frases. Una en dos, digamos, declaraciones de principio. Una de ellas es que los Estados Unidos de Norteamérica deben su independencia en gran medida al Reino de España y de Francia. Pero es que además, sin la contribución española, contribución que tomó la forma de ayuda financiera, material, logística y militar que el libro describe con todo lujo de detalles, es muy posible que dicha independencia no hubiera sido posible, al menos no en la forma y en el tiempo en el que finalmente tuvo lugar. Esta afirmación es mía, la he hecho delante incluso de, digamos, una audiencia norteamericana, y al principio recuerdo que en una audiencia de unas 20 y tantas personas, 30 y tantas personas, hubo mucho arquear de cejas, mucho expresión de sorpresa, y yo adelantándome le dije, bueno, si me dais la oportunidad a lo largo de esta presentación, espero poderos demostrar, y yo espero que también os ocurra lo mismo a vosotros, que efectivamente esto no es ningún tipo de exaltación patriotera, es una constatación de lo que realmente España, por razones que luego podemos analizar, hizo por la independencia de los Estados Unidos. Esto es históricamente fiel y refleja la realidad de lo que ocurrió. Sí, y luego entraremos en más detalles de todo, de la ayuda y tal. Pero antes, otra pregunta que seguramente nos estamos haciendo todos es si España ayudó a Estados Unidos en una ayuda que vamos a ver que, como él nos dice, que es tan importante, ¿cómo se explica que ni españoles ni americanos estemos enterados de eso? Porque a nosotros hemos estudiado historia, ¿no? Y sacado buenas notas en historia, vamos, y yo no me acuerdo que me hayan contado a mí que España había tenido un papel importante en la independencia de Estados Unidos. Y él, según cuenta, en su tiempo que vivió en Estados Unidos, también se sorprendía del desconocimiento que tenían los americanos de esta ayuda. Sí dice él que a los americanos le constaba que los franceses le ayudaron y tal, pero de los españoles nada. Por eso yo quisiera que tú nos explicaras un poco cómo es posible que en España no sepamos nada de esta ayuda tan importante y, como te repito, y tampoco lo he visto en Estados Unidos. Bueno, en lo que se refiere a España, de alguna manera ya lo hemos tocado el tema. No nos han enseñado bien la historia, no nos han contado la historia, nos han contado, por una parte, una historia rosa, que realmente no refleja la realidad de lo que fue la historia de España, y menos la que fue durante el periodo que nos está ocupando, y nos han enseñado de alguna manera también la leyenda negra, que los primeros que hemos sido, digamos, hemos estado dispuestos a asumirla y a darla por buena, hemos sido los españoles. Realmente no nos han contado bien la historia, esa es la realidad. Eso es en lo que se refiere a los españoles. En lo que se refiere a los americanos, he tenido oportunidad de comprobar una y mil veces que efectivamente la participación en España está totalmente olvidada. Pero eso no fue así. Al principio, durante la época en la que tuvo lugar la Guerra de la Independencia, el gobierno norteamericano fue un gobierno muy agradecido, reconocedor, muy agradecido de la ayuda que España le prestó. Pero esa ayuda, ese reconocimiento, que tomó la forma del propio primer presidente de los Estados Unidos, George Washington,
era un amigo personal de un personaje que vamos a ver un poco más tarde, Bernardo de Gálvez, que jugó un papel importantísimo en la independencia de los Estados Unidos. Y hubo otros muchos personajes también que en esa época reconocieron la ayuda española. Pero esa ayuda cayó muy rápidamente en el olvido. Me estoy refiriendo naturalmente a la mentalidad, la memoria de los norteamericanos. La razón por la cual cayó en el olvido, hay muchas teorías, hay algunos que dicen, bueno, realmente la historia norteamericana la han escrito historiadores que bebían de las fuentes de los historiadores británicos. Ya sabemos que los historiadores británicos no han perdido la ocasión, y cuando no la han tenido se la han inventado, de denigrar y de criticar todo lo que se refería a la historia de España. También decían algunos, dicen, bueno, es que también puede ser, y es cierto, que España participó activamente con miles y miles de soldados en tierra y por mar, veremos un resumen más adelante, pero la realidad es que no hubo ningún soldado español que participara en la guerra de la independencia en donde tuvo lugar, en las 13 colonias, que fueran las que se rebelaron contra la monarquía británica. En mi opinión, creo que esas dos razones son razones válidas, pero las dos principales razones, en mi opinión, por la cual este tema ha caído en el olvido, fue un olvido interesado por parte de los norteamericanos. El primero, porque nada más que terminar la guerra, Estados Unidos tenía una deuda monstruosa, económica, no digo ya moral, con España. Deuda que en muchos casos fueron donaciones hechas no a fondo perdido, algunas de ellas muchas de ellas a fondo perdido, pero otras eran préstamos que evidentemente al final de la guerra de la independencia los norteamericanos tenían la obligación de devolver. Les interesaba minimizar el papel de España porque de esa manera también minimizaban la deuda que tenía España, la deuda económica estoy hablando en estos momentos, con España. Por lo tanto, desde un primer momento, los norteamericanos, pasada la primera generación de George Washington, realmente pretendieron como que aquello no había ocurrido porque les interesaba que nadie les reclamara de que, oye, ustedes han recibido esto, esto y esto, llega la hora de alguna manera de compensarlos. Y luego la otra razón, muy importante también, es que a partir de la independencia de las 13 colonias, el crecimiento de Estados Unidos se produjo hacia el oeste, justo en los territorios, como hemos visto en el mapa que hemos visto hace unos momentos, que estaban bajo soberanía española. La monarquía española era el obstáculo natural para la expansión de lo que luego constituyó los actuales Estados Unidos. Por esta doble razón, realmente los norteamericanos pretendieron como que esto no ha ocurrido. Luego veremos más adelante, más recientemente esta memoria se está refrescando y un personaje muy importante, me estoy adelantando quizás una transparencia, pero creo que es oportuno mencionarlo ahora, un personaje muy importante de esta guerra de la independencia por parte española, que fue Bernardo de Gálvez, se le ha reconocido hace escasamente 10 años, si no tengo la memoria y no me falla, ha sido reconocido como un héroe de la guerra de la independencia norteamericana y se le ha dado el título honorífico de ciudadano honorífico de los Estados Unidos, distinción que solamente se le han dado a otras 7 personas en toda la historia de los Estados Unidos, personajes de la categoría de Winston Churchill o personajes de la categoría del propio Marqués de Lafayette. Es decir, que ahora recientemente se está empezando a reconocer, a revivir esa ayuda, pero durante todo el periodo inmediatamente después de la guerra, hasta, digamos, hace como 30, 40 años, realmente esta ayuda cayó en lo que a la memoria norteamericana se refiere, cayó en el olvido. Rafael, en cuanto al problema de que en España no hablemos de eso ni nos lo hayan enseñado, digo yo, ¿no tendrá también algo que ver un poco la idiosincrasia del español, que no los valoramos nosotros mismos? Yo no sé si será cierto aquellos versos de Joaquín Bartrina, que muchas veces hemos oído, que decía: oyendo hablar a un hombre, fácil es saber dónde vio la luz del sol. Si alaba a Inglaterra, será inglés. Si os habla mal de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, es español. ¿No tendrá algo que ver también un poco eso? No lo sé. Prefiero pensar que no. Yo casi prefiero que esa pregunta la responda la audiencia, pero yo tengo mi propia opinión. Creo que somos muy duros, muy exigentes y muy críticos con nuestra propia historia. Estamos dispuestos a, sin profundizar, a creernos lo que nos viene de fuera interesadamente en contra de lo que es la historia de España, y no nos molestamos en conocer lo que constituye nuestra historia. Yo creo que hay una gran parte de cierto que los españoles somos uno de los primeros culpables de esta situación. Y hay mucho de eso, y luego volveremos con otros temas que tú sabes que me agradecen a mí y que vamos a hablar más tarde. Seguro que sale el tema este de...
Entonces, está claro que tuvo lugar, no cabe duda, la independencia de los Estados Unidos. Pero claro, los hechos históricos no aparecen por generación espontánea. Tiene que haber ocurrido algunos antecedentes históricos para que esto ocurriera. Rafael, ¿por qué no nos resume los antecedentes y las circunstancias históricas que precedieron a esta independencia de los Estados Unidos? Porque yo creo que nos ayudarán un poco a entender este proceso. Sí, yo no pretendo convertir esta presentación en una clase, digamos, académica, ni mucho menos, pero efectivamente, como Manuel María dice, hay algunos eventos históricos que sin conocerlos no nos permite entender cómo es posible que en un periodo relativamente corto de tiempo los británicos perdieran sus principales colonias en aquella época y se convirtieran en el país que actualmente son. Y yo me voy a limitar a dos de ellos, dos antecedentes. Uno de ellos son lo que se conocen como los pactos de familia. Estos son unos pactos que en aquella época, en la época en que todos estos acontecimientos tuvieron lugar, la monarquía francesa y la monarquía española estaban emparentadas. De hecho, Carlos III era tío de Luis XVI, el rey de Francia en aquel momento. Entonces, aprovechando la monarquía borbónica, firmaron pactos de familia. No vamos a entrar ahora mismo en detalles. Fundamentalmente lo que importa a nosotros es que en base a estos pactos las dos partes se comprometían a considerar enemigo común al que lo fuera de una, a defenderse mutuamente y a no hacer ni pactos ni treguas por separado. Esto es muy importante porque esto fue la razón por la cual fundamentalmente España finalmente entró en la guerra de la independencia norteamericana. El segundo antecedente es la guerra de los 7 años. En Estados Unidos se conoce como the French and Indian War. Esta fue una guerra, realmente duró poco para lo que duraba la guerra en aquella época. Terminó en el año 1763. Ojo a esa fecha, termina esta guerra de los 7 años, donde, como ahora veremos, fue una gran victoria de Gran Bretaña en contra de España y de Francia, y sin embargo, unos años más tarde, escasamente 11 años más tarde, esas 13 colonias por las cuales Gran Bretaña había peleado contra Francia y contra España, se declararon independientes. Esta fue una guerra mundial. Aquí aparece en este mapa en verde y en azul los distintos países participantes, pero vamos a concentrarnos realmente en lo que a nosotros nos interesa, y es el conflicto tuvo lugar, como digo, en todo el mundo, pero el conflicto en el territorio norteamericano es el que más nos importa. Esta fue una guerra que decidió el mayor reparto territorial de la historia. Como consecuencia de esta guerra se produjo un reparto territorial tremendo, y una guerra que selló el destino de Norteamérica. Inicialmente España no tenía interés en participar en esta guerra, no estaba preparada para ello, a nosotros nos iba ni nos venía. Concretamente en la guerra entre Francia y España, Norteamérica, estaban discutiendo unos territorios al oeste de las 13 colonias, por un tema de pieles, un tema que realmente ni nos venía, ni nos iba, ni nos venía. Pero realmente la guerra empezó entre Francia e Inglaterra. Los franceses empezaron a perder la guerra, y ahí viene la importancia de los pactos de familia. Francia recurrió al pacto de familia y le dijo: españoles, tenéis que venir a nuestra ayuda. Y en contra de la voluntad, porque no teníamos nada que ver y porque además nos incorporamos a esta guerra cuando prácticamente los franceses ya la tenían perdida, España se vio arrastrada a esta guerra. No olvidemos, en aquel momento el Imperio Español ocupaba esto que estamos viendo aquí en este mapa. El Imperio Español era un imperio realmente muy poderoso. ¿Qué ocurrió con la guerra de los 7 años? Bueno, España y Francia fueron claramente derrotadas, como he contado, y con la firma del Tratado de Paz, que aún fresca, Francia y España trataron de buscar la oportunidad de la revancha. El reparto territorial en lo que a nosotros se refiere está en el mapa de la izquierda. Para ustedes está lo que eran las 13 colonias, el territorio está en barras, que es el territorio en disputa. Francia tenía un territorio enorme, la Luisiana, que no corresponde al estado de la Luisiana actual, corresponde ya a un territorio inmenso que iba desde el Golfo de México hasta Canadá. Y España tenía, al oeste de la Luisiana, tenía todos los territorios que hemos visto anteriormente, y la Florida, muy importante para nosotros. Como consecuencia de esta guerra, España pierde la Florida, Francia prácticamente pierde sus colonias. De hecho, el imperio colonial de Francia desaparece con esta guerra, y Gran Bretaña, la gran victoriosa de esta guerra, ocupó todo este territorio. Francia, como compensación a España, nos cedió parte del terreno de la Luisiana, que no se quedaron los británicos, que es lo que aparece en este momento en color verde.
Este es un detalle que no aporta mucho sobre cómo se produjo este reparto territorial. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, pues que inmediatamente después de la Guerra de los 7 años, en la que los británicos tuvieron que gastarse una cantidad inmensa de dinero, para recuperarlo empezaron a aplicarle impuestos a las 13 colonias. Tenían que sacar el dinero de algún sitio y las 13 colonias empezaron a resistirse y eventualmente a rebelarse. La razón fundamental, y esto creo que también es muy oportuno en los tiempos que nos corren, y es que en aquella época las colonias británicas en Estados Unidos no tenían derecho a voto, no tenían representación en el Parlamento británico. Y el argumento legal que en su día utilizaron las 13 colonias para rebelarse contra la metrópolis británica era que no se podía aplicar impuestos si no tenían representación en el Congreso. No podían aplicarse impuestos cuando no tenían el derecho a discutir la aplicación de esos impuestos. Esa frase se hizo famosa durante toda la Guerra de la Independencia: no taxation without representation. Y inmediatamente desencadenó, estoy simplificando la Guerra de la Independencia desde el punto de vista norteamericano, que no es el propósito. E inmediatamente, el 4 de julio de 1776, las 13 colonias se declaran independientes de la monarquía británica. La guerra realmente había empezado ya un año antes con algunas batallas. Pero inmediatamente se puso de manifiesto que el ejército continental, que es el que representaba a las 13 colonias, no tenía capacidad en absoluto de poder hacer frente a una máquina tan engrasada como era la maquinaria bélica británica. Y tuvieron derrotas una detrás de otra. Para dar una idea de las carencias que tenía el ejército continental en esa confrontación con los británicos, he recogido aquí una frase que me parece que es muy gráfica, que pertenece a Benjamin Franklin, que decía a propósito de que en la batalla de Bunker Hill no se disparaban las 13 colonias, el ejército continental no disparaba los cañones. Y la razón por la cual no disparaban los cañones, como dicen, es que no teníamos pólvora para disparar. O sea, carecían hasta del ocaso más elemental. Resultado de todo esto. Las primeras derrotas de las 13 colonias y petición desesperada de ayuda a España y a Francia. La ayuda de España a las 13 colonias, como queda aquí recogida, como ya apunté, fue un soporte financiero, material, logístico de primera magnitud. Primero, de manera muy discreta, Francia entró de lleno en el apoyo a las 13 colonias. España entró de manera muy discreta por doble razón. Una, habíamos aprendido la lección de la guerra de los 7 años y España no estaba todavía preparada para enfrentarse a una guerra con Gran Bretaña. Y la segunda es que España tenía bastante más que perder que Francia en esta guerra, puesto que el que España apoyara a unos rebeldes británicos frente a su rey podía tomarse como ejemplo, mal ejemplo, de los propios territorios españoles contra el rey de España, en este caso Carlos III. La ayuda, como he dicho, tomó forma de dinero, pertrechos, armas, etcétera, etcétera, y un acuerdo comercial que les permitía a las 13 colonias seguir comerciando con el Golfo de México, que estaba en ese momento en manos de España. Para daros una idea, pues una anécdota, de la discreción con la que en España se llevaba el tema del apoyo español a la Guerra de la Independencia norteamericana, es que en la Gaceta de Madrid del 27 de agosto de 1776, la Gaceta de Madrid era el equivalente al Boletín Oficial del Estado actual. Aparecía perdida entre muchas noticias la que he remarcado en este cuadrito en rojo, donde dice que el Congreso ha declarado independientes de la Gran Bretaña a las 12 colonias unidas, no eran 12, eran 13, formando para cada uno de ellos un gobierno particular, mientras que se planifica un sistema de regencia común a todas. Las 13 colonias nunca pensaron en montar ningún tipo de monarquía en absoluto, pero esto da una idea de que se daba noticia de aquello, pero de una manera muy discreta. España, el gobierno español no tenía interés en que esta guerra se tuviera mucho conocimiento en España. Finalmente, cuando ya España está preparada, el 12 de abril de 1779, hay un adendum de los pactos de familia, el Tratado de Aranjuez, y España declara la guerra a Estados Unidos, perdón, a Gran Bretaña, todavía no. Y al declarar la guerra, España abre dos frentes, frentes por tierra y por mar, que como luego veremos se mostraron decisivos a la hora de la derrota de Gran Bretaña en esta guerra de la independencia.
La guerra en tierra, y aquí hay la oportunidad de presentar a uno de los personajes más importantes de todo este evento histórico, que es Bernardo de Gálvez y Gallardo. Bernardo de Gálvez, la fotografía que aparece ahí, por cierto, es una fotografía de las 4 estatuas de los 4 miembros de la familia Gálvez que están actualmente en Málaga. Era vástago de la poderosa familia de los Gálvez de la época. Su tío era el todopoderoso ministro de Indias y su padre Matías era el gobernador de Guatemala. Tuvo una carrera meteórica, militar meteórica. A los 16 años era soldado, a los 24 era comandante y a los 31 era gobernador de la Luisiana. La Luisiana, como apunté antes, no es el estado de Luisiana actual. Es incluido en el mapa este del globo terráqueo, donde en verde aparece lo que era en aquel momento la Luisiana, que era un territorio inmenso que iba, como he dicho antes, desde el Golfo de México hasta Canadá. El objetivo de España en esta guerra era recuperar el Golfo de México y proteger el flanco sur de las 13 colonias. Voy a pasar quizás un poquitín por encima de este tema, cuando constituye uno de los temas más interesantes. Por cierto, ya que aparece de nuevo aquí una lámina muy interesante, que es el ejército de Gálvez preparando a atacar todos los fuertes británicos. La colonia, no sé si funciona. Perfecto. Lo puedo señalar aquí. ¿Se ve aquí el cursor? Sí. Entonces, todo lo que era Florida, en aquel momento que España lo había perdido con la guerra de los 7 años, estaba protegida fundamentalmente por una cadena de fuertes y de fortificaciones que son las que están recogidas aquí. Una de las cosas que hizo Gálvez fue atacar a esas fortificaciones donde por lo menos se los esperaban los británicos, que era a través de las marismas. Este cuadro, al mismo tiempo que también el cuadro que hace portada del libro, y junto con otras 2 láminas, son cuadros cuyo autor es un pintor catalán, por cierto, que se llama Ferrer Dalmau, un pintor de una calidad artística inmejorable, pero además también con un rigor histórico a prueba de cualquier tipo de análisis. Este hombre, cada vez que pinta un cuadro, se le conoce con el nombre del pintor de batallas, porque se ha dedicado mucho a pintar estos hechos históricos, pero se documenta de una manera rigurosísima, de manera que lo que está reflejado en los cuadros responde a la realidad de lo que en la época eran los uniformes, las armas, todo lujo de detalle. La respuesta inmediata fue que, como hemos dicho, que en julio la noticia de que en junio de 1779 se había declarado la guerra, llega a esta parte de España, a esta parte de nuestro territorio, llega un mes más tarde, organiza este ejército que estamos viendo ahí reflejado en la lámina de Ferrer Dalmau y captura en un tiempo récord, entre septiembre del 79 y marzo del 80, captura todos esos fuertes. Finalmente, se toma la que finalmente es la plaza más estratégicamente importante, la plaza de Panzacola. Aquí quedan recogidos todo lo que capturó el ejército español en aquella época. No voy a perder mucho tiempo por aquello de poder dedicar también tiempo a otros temas. Esto es lo que a la guerra de tierra en tierra se refiere, pero también tuvo lugar una serie de hechos bélicos muy importantes por mar. Concretamente, que yo voy a resumir aquí, que yo titulo, o que se le titula históricamente como la captura del gran doble convoy británico, es un episodio de la guerra del ejército español, en este caso de la Armada Española, prácticamente desconocido, y sin embargo tuvo una importancia importante, muy grande, por lo que implicó en cuanto a pérdidas para el ejército británico, pero también como consecuencia del resultado que esto tuvo para el final de la guerra. En julio del 29 de 1780 hay un gran convoy británico que está cargado. El convoy tiene 55 mercantes armados con escoltas, buques de apoyo y demás, que van cargados hasta los topes de material de guerra, uniformes, pólvora, dinero, que iba a llegar navegando desde Southampton hasta más o menos esta zona, y aquí se iban a separar. Una parte iría a una guerra que mantenían los británicos en la India y otra parte a las 13 colonias. Los agentes de inteligencia españoles detectan la fecha de salida y la ruta probable de este convoy. Basándose en esa información, la Armada Española detecta más o menos a la altura del Cabo de San Vicente, como aparece en ese mapa. El 9 de agosto avistan este doble convoy
y el almirante Córdoba, que es el que mandaba la Armada Española, declara zafrancho de combate, de manera que en un plazo de un solo día capturan 51 barcos cargados, como digo ahí, de pólvora, armas, uniformes, lingotes de oro, etc. Se capturaron todos los barcos, excepto un buque de línea que huyó, que se suponía que estaba para proteger la flota, el convoy británico, y que a la vista de lo que se le venía encima simplemente cogió y se quitó del medio. Hay una frase que dijo un almirante español haciendo alusión a este hecho, que dice, bueno, es que no siempre Gran Bretaña parió leones, y efectivamente así es. Se capturaron toda esta serie de fragatas que aparecen ahí, toda esta serie de cañones, prisioneros. Todas estas fragatas, en su mayoría, pasaron a formar parte de la Armada Española. Este convoy fue el mayor desastre logístico de la Armada inglesa y el mayor golpe de toda la guerra, que fue el que finalmente desencadenó el final de la misma. La pérdida para Gran Bretaña en valores actuales fue de más de 17.000 millones de dólares. Tuvo unas enormes pérdidas en la bolsa de Londres y el rey Jorge III sufrió un ataque de leucotimia cuando se enteró de esta noticia, por la doble razón de que, primero, para las arcas británicas significó una pérdida brutal, pero es que él tenía dinero personal invertido en compañías que quebraron como consecuencia de este desastre. Concretamente la Lloyds, él tenía dinero personal que lo perdió todo absolutamente y le dio un patatús, sinceramente. El desastre demostró que Inglaterra no era capaz de mantener dos frentes abiertos tan importantes, y sobre todo también demostró que la Marina británica, que hasta ese momento había sido la reina de los mares, pues no tenía ya el poder del control de los mares. El cuadro este, por cierto, hago alusión a este cuadro también de Ferrer Dalmau, recoge el regreso de la Armada Española con todo lo que han capturado, donde desembarcan los prisioneros británicos y demás. El caso curioso de este cuadro es que tiene lugar en La Carraca, en San Fernando, que es donde yo nací, dicho sea de paso. Entonces, para mí este cuadro tiene un cierto interés personal. Recoge el regreso de toda la flota victoriosa española, pero además lo hacen en La Carraca. Digo esto y ya te dejo a ti, Manuel, para que si tienes una otra pregunta, pero una pregunta que me hacen con mucha frecuencia es: ¿se puede cuantificar la ayuda económica que España prestó a la Gran Bretaña, a las 13 colonias en su guerra contra Gran Bretaña? El libro recoge con bastante lujo de detalles muchísima información al propósito, y de hecho traduce todo ese esfuerzo económico en dinero. Pero no es fácil porque, primero, mucha de esta ayuda se hizo bajo manga, no hay constancia, digamos, documental de que ese dinero se le diera a los 13 colonos, pero además también porque la conversión del dinero, del valor del dinero de aquella época al actual, es cuando menos complicado. Yo, de todas maneras, para dar una idea de cuál fue la magnitud de esta ayuda, la he resumido en esta frase, y es que la contribución española a la guerra de la independencia de Estados Unidos costó un año entero de la hacienda real de la época, entendiendo por tal lo que un economista actual definiría como todos los bienes y servicios producidos por España en un año. Eso da una idea de la magnitud del esfuerzo económico, dejando aparte esfuerzo personal, mucha gente que murió en esta batalla. El esfuerzo económico se puede resumir, yo creo que de una manera muy gráfica, de esta manera. Bien, has hablado ahí de todas las intervenciones militares que hizo España a favor de la independencia, y has destacado, por supuesto, a Gálvez. Este Gálvez, como tú sabes, es otro que también hemos hablado mucho tú y yo. Me gustaría también comentarlo aquí públicamente. Es uno de estos personajes que ya habéis visto por la descripción que ha hecho Rafael, que tuvo una importancia enorme. Fue un militar brillantísimo español. Lo mismo ocurre con Blas de Lezo. Y sin embargo, yo estudié historia, pero yo digo lo mismo de antes. A mí de estos señores casi no me hablaron. ¿Cómo es posible que no nos digan? Porque a nosotros como españoles nos gustaría estar orgullosos de los éxitos. A todos nos han hablado de la Armada Invencible. La Armada Invencible, nosotros evidentemente no le pusimos la Invencible, lo pusieron los ingleses de recochineo. Nos pegaron fuerte y encima dice ahí
la Armada Invencible. Pero es que lo increíble es que nosotros le llamemos la Invencible. O sea, que yo no entiendo. La actitud nuestra es que, o sea, ponemos una armada, nos ganan y le dice, la Invencible. Y nosotros, a mí me enseñaron que era la Invencible. Ahora ya actualmente le están ya grabando la Gran Armada. Yo he visto algunos libros lo que están corrigiendo eso, pero es que es una tomadura de pelo y ahora la Invencible es puro recochineo y nosotros lo admitimos eso. Entonces, es una serie de cosas. Lo mismo pasa con el tema que siempre el de Galvez, por ejemplo. Manuel, perdóname que te interrumpa a ¿Sí? propósito, ya que estamos hablando de la Armada Invencible, efectivamente. Tiene toda la razón Manuel. Todos los que estamos aquí seguro que en un momento hemos estudiado en nuestro libro de historia del colegio la Armada Invencible. Nadie nos ha contado dos cosas acerca de la Armada Invencible. Una, que la Armada Invencible fue una derrota, una batalla dentro de una guerra que España finalmente ganó. Y la dos es que al año siguiente, aprovechando una supuesta debilidad de la Armada Española como consecuencia del desastre de la Armada Invencible, que por cierto fue en gran medida un desastre meteorológico, fue encontrarse con unas tormentas que prácticamente desarboló toda la flota española. La reina de Inglaterra, los británicos, montaron una armada que se le llamó la contraarmada, para, aprovechando la supuesta debilidad de la Armada Española, atacar varios puertos muy importantes de la península ibérica. Concretamente, esta contraarmada intentó primero ocupar La Coruña, fracasaron, se fueron luego a Lisboa. No olvidemos, en aquella época Portugal y España, bajo la corona de Felipe II, era un solo reino. Fracasaron también y tuvieron un desastre muy superior al que España sufrió en la guerra, en la Armada, la Gran Armada, la Armada Invencible. A todos nos han hablado de la Armada Invencible, nadie nos ha hablado de la Contraarmada. Y luego también hay la percepción, ya con esto acabo el tema de las guerras con los británicos, que entre las continuas guerras que existió entre España y Gran Bretaña entre los siglos XVII, XVIII y XVIII fundamentalmente, que Gran Bretaña nos ganó prácticamente siempre. Esa es la percepción que tienen los españoles. Bueno, para los que quieran el detalle, lo tengo aquí a disposición, pero como resumidas cuentas, los británicos y los españoles tuvieron 8 guerras en el periodo comprendido entre los siglos XVI y XVIII. De esas 8 guerras, España ganó 5, perdió 2 y empató 1. Una de las guerras que ganó España y que perdió Inglaterra fue la guerra que corresponde al episodio de la Armada Invencible. Nuevamente, no solamente no nos enseñan bien la historia, pero es que además estamos dispuestos a creernos la mala historia que nos llega procedente de otros sitios. Termino ya con Sí, no, que eso es el tema que estábamos hablando. Entonces, vamos a seguir con el tema de la ayuda porque da mucho de sí, hay muchos aspectos de la ayuda. Entonces, la ayuda española, tú nos narras en tu libro que no fue solo institucional, o sea, por parte del gobierno, que es lo que hemos hablado hasta ahora, sino que también fue el pueblo llano, a través de los cabildos, instituciones y tal, incluso personas físicas que cogieron su dinero y para ayudar a la independencia. Entonces, yo ahí voy a dar mi opinión también, primero, luego te dejo aquí. Yo, por ejemplo, en cuanto a la ayuda institucional, vamos a ser sinceros. Esto no fue que el gobierno español dice, vamos a ayudar a estos americanos que estaban en la otra punta, no importaba tres pitos. Aquí lo único que pasaba, que me imagino que todos muchos lo sabéis, es que había 3 imperios, Francia, Inglaterra y España, y se llevaban fatal. Entonces cada uno lo que ponía era los palos en la rueda al otro. Entonces, España, ¿por qué ayudó a la independencia de las 13 colonias? Sencillamente porque era una manera de frenar el expandirse Inglaterra por todo Norteamérica. No, eso fue esto es, yo siempre lo cuento, pero eran tres grandes imperios y gran rivalidad entre ellos, ¿no? Yo siempre cuento que esto es como el Real Madrid y el Barcelona. Yo soy del Madrid
me alegro mucho cuando gana el Madrid, pero yo lo siento mucho, yo me alegro mucho cuando pierde el Barcelona. Yo me remuerde un poco la conciencia porque es un mal pensamiento, pero yo me alegro también. Entonces, eso es lo que pasaba, o sea, que no fue que los españoles ayudamos a los pobrecitos de las 13 colonias, no nos engañemos. Entonces, yo la explicación que veo es esa. Pero, y luego el otro tema todavía es más difícil de entender, porque que un español se saque de su bolsillo el dinero para ayudar a la independencia de un pueblo que está en la otra punta del mundo, es también una cosa un poquito difícil de entender, que había una sensibilización en España muy grande por eso. Entonces, Rafael y yo hemos hablado del tema y él dice que eso fue como una cosa un poco como romántica, de que es una sensación de defender al débil. Es un poco como David y Goliat. Entonces, siempre se tiende a proteger al más débil. Entonces hubo como un romanticismo, una simpatía del pueblo español por ese pueblo, y que, como él ha descrito muy bien, no tenía posibilidad ninguna de vencer a Inglaterra, y bueno, pues alguna manera de ayudarlo, pues se le ayudó económicamente. Parece ser que esa fue la razón, ¿no, Rafael? Bueno, está claro, efectivamente es así, Manuel. Por una parte, el apoyo, digamos, desde el punto de vista del gobierno español, tenía un apoyo absolutamente interesado. Querían desquitarse, como hemos comentado, de esa gran derrota de la Guerra de los 7 años, y como indicaba anteriormente, todavía no se había firmado el Tratado de Paz que daba fin a esa guerra, cuando ya España y Francia estaban ya maquinando sobre cómo conseguir tomarse la revancha de esa derrota. Y la oportunidad de la revancha ocurrió cuando las 13 colonias se rebelaron contra Gran Bretaña, pidieron ayuda a Francia y España y dijeron, pues vamos a hacerlo. No por altruismo, no por generosidad, por lo menos no solamente por eso, sino porque era una oportunidad enorme de debilitar al que era el enemigo tradicional de España y de Francia en aquella época. Eso desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista particular, y ahora si acaso podemos presentar un par de ejemplos, bueno, había lo que tú acabas de apuntar, había esa especie de sensación de romanticismo de que era una guerra de unas débiles colonias. Por cierto, las colonias eran muy ricas, eran débiles desde el punto de vista militar, no tenían ejército, pero desde el punto de vista económico eran unas potencias económicas importantes. Pero el español percibía aquello como era, como tú has apuntado, David contra Goliat, y vamos a aportar alguna ayuda, y hubo ayuda sacada del bolsillo de los españoles, que yo recojo con mucho detalle en el libro, pero que podemos resumir en un par de transparencias en un momento. Hablarnos, Rafael, también, porque esto de las ayudas da mucho de sí, porque hay también una serie de anécdotas y de curiosidades que tú narras en tu libro y que son muy interesantes que las cites. Sí, una de las anécdotas me da pie para intentar un poco explicar ya el fin de la guerra, que al fin y al cabo todavía no hemos dicho que sí, Inglaterra se dio cuenta de que no podía luchar en tantos frentes abiertos. La captura del Gran Convoy fue, digamos, la punta de la balanza que inclinó definitivamente a los británicos a decidir, aquí tenemos que buscar algún tipo de fin de guerra, algún tipo de paz. Pero el evento que finalmente dio final a la guerra y que da lugar un poco también a esta ayuda a la que tú apuntas, Manuel, es la que fue la batalla de Yorktown, y que me da mi oportunidad también para hablar sobre el mito de las joyas de las damas de La Habana. Alrededor de toda esta guerra, alrededor de todas las guerras y todos los episodios históricos, hay siempre mitos, leyendas, y luego está la realidad de lo que ocurrió. Un mito que realmente ha prevalecido durante muchísimos años es que, como consecuencia de esta última batalla, la armada, la flota francesa estaba anclada en La Habana y no tenían dinero. Estamos hablando de agosto de 1781, y no tenían dinero para pagar los salarios de los marineros, de los oficiales, y para equipar la flota. La participación de esta flota, en la que luego sería la batalla de Yorktown, la decisiva, la última, dependía de que la armada francesa pudiera incorporarse a Yorktown y participar en esta última batalla. Y no había medios económicos, no tenían dinero como para poder zarpar debidamente equipados. ¿Qué hizo España? España le pidió a los ciudadanos de Cuba, en aquel momento territorio español 100%, que aportaran, no como se dijo en un momento dado a fondo perdido, sino en calidad de préstamo, un dinero que le permitiera a los franceses equipar su armada, su flota, y participar en esta última batalla. Los ciudadanos de Cuba dieron esa aportación. Como anécdota,
el préstamo fue un préstamo al 2% y que el gobierno español devolvió en 3 semanas. A las 3 semanas de haber aportado este dinero y haber zarpado la flota francesa, el gobierno español devolvió a los que habían aportado este dinero, no a fondo perdido, sino en calidad de préstamo. La leyenda dice que es que ese dinero se sacó de que las damas de La Habana aportaron sus joyas para que, convirtiéndola en dinero, permitiera a la flota francesa salir. No es verdad, realmente fueron los comerciantes, los terratenientes cubanos los que aportaron ese dinero. Por completar también la anécdota, el gobierno francés también acudió en la última colonia que le quedaba después de la guerra de los 7 años, perdieron los franceses todo, quedaba Haití, el actual Haití. Y a los ciudadanos franceses de Haití les hicieron el mismo ofrecimiento, con una diferencia: el préstamo era al 25% de interés. No acudió ni un solo ciudadano francés a prestar el dinero al gobierno francés. La flota francesa salió con el dinero español. Es lo que recoge aquí. A nivel de estas aportaciones que apuntaba Manuel María, de particulares, hay una historia también que supongo que a lo mejor conocéis. El gobierno español acudió a los cabildos catedralicios de toda España pidiéndoles que aportaran dinero para poder financiar esta guerra. Y el cabildo de la Catedral de Málaga fue una de ellas. La Catedral de Málaga aportó el dinero que estaba reservado para construir la torre, que si vais a Málaga y os ponéis delante de la catedral veréis que le falta, dijeron, postergamos la construcción de la torre, este dinero va a las 13 colonias. Fue directamente el dinero, ni siquiera pasó por el gobierno español, fue directamente aportado a las 13 colonias. Pasó el tiempo, el cabildo no encontró la oportunidad de volver a encontrar el dinero, y luego me han dicho malagueños que obviamente a posteriori, evidentemente, el dinero se podía haber recaudado. Los malagueños consideran que la catedral, a la que le llaman la Manca, la Manquita, está mejor faltándole una torre y no quieren que se les construya. Pero esto es auténtico. La torre esta estaba para construirse con el dinero que fue a parar a las 13 colonias. Y luego a nivel, porque todavía esto se podía decir, bueno, son los cabildos, que no es gobierno, pero bueno, es de alguna manera una institución. Bueno, realmente los particulares también aportaron dinero. Aquí aparece en este gráfico la copia de la cédula, en aquel momento se llamaba cédula, es una ley, la ley promulgada por Carlos III, donde se decía que, con objeto de que todos sus vasallos libres, los vasallos de Carlos III de América, contribuyan por una vez y en calidad de donativo a sostener con vigor y decoro los gastos de la presente guerra. Entonces publicaron esta ley. El cuadro que aparece al lado de los secretarios, pero es un cuadro de puño y letra donde aparece nombre y apellido, las aportaciones que los particulares hacían de su bolsillo, dinero encaminado a financiar el ejército español que estaba en guerra contra Gran Bretaña, y aportaron gente de todo tipo. La ley decía que pedía que a los nativos les pedía 1 peso y a los españoles 2 pesos. Se reunió esta cantidad de dinero y luego, con unas iniciativas similares, se reunieron todas esas contribuciones que aparecen en ese cuadro. Es decir, que no solamente hubo la aportación económica que he cuantificado anteriormente por parte del gobierno español de la época, hubo también la de los cabildos, hubo también de particulares. Finalmente, y ya con esto por dar un poco por terminado el final de la guerra, el 3 de septiembre de 1783, bueno, mucho antes ya Inglaterra tiró la toalla, las negociaciones del Tratado de Paz empezaron y hasta no se concluyeron hasta el 3 de septiembre de 1783 con la firma del Tratado de París y con el reconocimiento de Estados Unidos como nación independiente. Este cuadro que he incluido ahí es muy curioso, porque este cuadro se le había encargado a un pintor muy conocido de la época, Benjamin West, para perpetuar la celebración, la firma de este acuerdo de paz entre las 4 potencias que habían participado. Llegó la hora de que la delegación norteamericana posara, y ahí están. Aparece Franklin, por cierto, ahí se puede ver, el que está con el traje de negro. Y cuando llegó la hora de que la delegación británica posara, se negaron. Para que luego digan que los británicos tienen el fair play y toda esta historia. Entonces la historia queda que este cuadro quedó incompleto porque la delegación británica rehusó posar a un cuadro que perpetuaba su derrota en esta guerra de la independencia.
Y ya para terminar, y podemos abrir ya ahora, bueno, este es lo que mencioné anteriormente, el reconocimiento de Bernardo de Galvez por parte del Congreso norteamericano. Y me voy a saltar esta por falta de tiempo, es muy interesante, pero me lo voy a saltar. Quizás lo interesante, ya con esto termino la parte que yo tengo para presentar y luego podemos atender preguntas y demás, es, bueno, ¿y qué es lo que pasó con los 4 países participantes? A los pocos años, poco después de la firma de este tratado de acuerdo, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues la verdad es que todos los países que participaron, repito, Francia, Inglaterra, España y por supuesto las 13 colonias, tuvieron un destino muy diferente. En el caso de Francia, muy poquito después, es decir, 6 años después, se declaró la Revolución Francesa como consecuencia de las penurias que la población tenía que sufrir como resultado de la cantidad de dinero que Francia había dedicado a financiar esta guerra. Se puso en marcha la Revolución Francesa y a Luis XVI le cortaron la cabeza. Se dice que Luis XVI en esta guerra perdió la cabeza, pero perdió la cabeza literalmente. Gran Bretaña perdió todos sus territorios norteamericanos. El imperio colonial británico desapareció. España, recuperamos Menorca, la Florida y unos asentamientos estratégicos en Centroamérica, y no recuperamos Gibraltar. Hay una frase por ahí que es muy oportuna. España tuvo la oportunidad de oro de recuperar Gibraltar en la firma de este Tratado de Paz en 1783. Desde Menorca. No en vez de Menorca, además de Menorca, que Menorca realmente los británicos la cedieron porque realmente la habíamos conquistado ya por la fuerza, pero fue un reconocimiento de la recuperación. La realidad es que los franceses no quisieron poner toda la carne en el asador y forzar a los británicos que estaban contra la pared para que también cedieran Gibraltar, porque a Francia le interesaba que hubiera algún litigio entre España e Inglaterra, de manera que de ese litigio Francia se beneficiara. Hay una frase que está dicha, me parece que es por el conde de Aranda, que era el embajador de España en Francia en aquella época, que decía: siempre he dicho que los británicos han sido nuestros mayores enemigos, y los franceses nuestros peores amigos. Y es verdad, los franceses realmente, cada vez que han tenido la oportunidad, nos han hecho la puñeta. Es un tema para que cada uno saque sus conclusiones. ¿Se aceleró o se retrasó la emancipación de los territorios españoles como consecuencia de esta guerra? Yo tengo mi propia teoría, pero bueno, creo que es un tema interesante para discutir. Y finalmente, las 13 colonias consiguen la independencia y nacieron los Estados Unidos de Norteamérica. Los únicos, en mi opinión, que realmente ganaron sin ningún tipo de reservas fueron las 13 colonias norteamericanas. Y hablando de los aspectos negativos, pues claro, la creación de esa nueva nación puso en evidencia un montón de cosas a la tradicional y antigua Europa. Por ejemplo, la nación que se constituía bajo unos presupuestos políticos basados en la soberanía del pueblo, la separación de poderes y el reconocimiento y garantía de los derechos de los ciudadanos. Mientras en Europa estamos todavía anclados en ese carácter aristocrático y oligárquico. Entonces también es interesante señalar lo que significó esa independencia. La Revolución Francesa fue calcado en los principios de la declaración de la Constitución norteamericana como consecuencia de la independencia. Se tomó como calco cuando en Europa predominaban las monarquías, efectivamente. Sí. Sí, bueno, vamos más de tiempo. Sí. Bueno, yo apunté al principio que tenía un par de ejemplos de mi experiencia de primera mano de la leyenda negra en Norteamérica. Por una parte, un ejemplo de la leyenda negra activa, igual que se encuentra en Hispanoamérica, la que nos atacan directamente de genocidio, expolio de la plata, etcétera, etcétera. Y luego la otra, que es la que yo llamo pasiva, que es la de la eliminación, el borrado, digamos, de la presencia de España en Norteamérica. Y he puesto aquí un ejemplo del western americano. Os va a parecer un poco raro, pero el western norteamericano
del cual, por cierto, es un género cinematográfico del cual a mí me encanta. Yo soy un enamorado de las películas del oeste, cada vez que tengo la oportunidad leo y reveo las películas, pero sin embargo es un buen ejemplo de esta leyenda negra pasiva. En Hollywood nos han presentado una realidad falsa sobre la relación de los blancos con los indios y sobre el origen de sus vaqueros. Prácticamente, según Hollywood, nos dicen que la conquista del oeste fue en la que hicieron el blanco protestante anglosajón, cuando en una marcha épica del este hacia el oeste hicieron la conquista del oeste. Y se enfrentaron por primera vez con indios que nunca habían tenido contacto con el hombre blanco, montados a caballos, no se sabe cómo, porque el caballo desapareció hace 10.000 años del continente americano. Y bueno, pero de todas maneras la historia cuenta que es así como ocurrió. Y con respecto al cowboy, nadie le cuenta de cuál es el origen de toda esa mística, de toda esa técnica del cowboy americano y de dónde viene esa cultura vaquera. El relato este se nos cae cuando nos damos cuenta de lo que Hollywood nos cuenta. Bueno, ya he apuntado antes, cuando llegaron los peregrinos a la costa este, que lo que fueron finalmente las 13 colonias, en 1621 España llevaba ya más de 100 años dando vueltas por el continente. Pero no dicen que a los indios que se enfrentaron, a los pioneros anglosajones, hablaban español. Y muchos de ellos estaban bautizados. Y que son los blancos católicos los que montaron a esos indios en los caballos. Los Mustang americanos, es una raza de caballos, vienen de los mustangos de las marismas del Guadalquivir. Y que los indios que luchan contra el hombre blanco han mantenido durante muchos años una relación fluida con el blanco católico. Y que los indios comanches y apaches han tenido una relación de paz y de guerra, pero relativamente de convivencia durante 100 y pico de años con los españoles. Eso no lo cuenta en absoluto Hollywood. Como ejemplo, Jerónimo, un indio que lo conocemos todos, Jerónimo estaba bautizado, hablaba español, y ahí tienen la partida de bautismo de Jerónimo, y hablaba un español perfecto. Con respecto a lo de la mística del cowboy, no nos cuentan que las marismas de Guadalquivir fueron la cantera ecuestre y ganadera de Norteamérica. Lo que son los cowboys y lo que son el ganado, que tantísimo dinero ha dado a muchas personas en Estados Unidos, provienen de las marismas de Guadalquivir. El cowboy americano copió y adoptó toda la cultura ecuestre y ganadera de Andalucía: el marcaje a hierro, la montura española, la doma, el lazo, los zahones, el sombrero, las espuelas, la reata. Todo esto es la cultura que venía de las marismas de Guadalquivir. Incluso lo que es el ganado americano, incluyendo el Longhorn, que nosotros no teníamos de cuernos tan grandes, pero se adaptó el ganado que llevamos allí a defenderse de las serpientes y demás, y desarrollaron estos cuernos más largos. De esto Hollywood no nos cuenta nada, lo ignora. Es lo que yo llamo una leyenda pasiva, leyenda negra pasiva. Parece como si los españoles no hubiesen pisado nunca ese territorio. Y ya para terminar, ejemplo de las películas que hablaba yo antes. Yo me he molestado en ver las películas del oeste del periodo de oro del western americano, que va desde 1930 y tanto a 1960 y tanto. Solamente he encontrado una película, For Apache, en la que el indio aparece hablando en castellano. Pero fijaros cómo se manipuló hasta esto, cómo se manipuló. Lo primero que voy a proyectar es un pequeño clip de For Apache, en la cual aparece una delegación de americanos que van a negociar con unos indios. Y van acompañados de un traductor de español a inglés. De español a inglés, porque lo que hacía falta era un traductor de español, porque los indios hablaban español. Luego os voy a proyectar este clip, que es tal como se proyectó esta película en Estados Unidos, cómo se dobló en España, la misma escena como se dobló en España. Y con esto ya termino, porque creo que Pepe anda un poco inquieto con el tiempo. Estamos ya justito. Aquí va la delegación norteamericana a encontrarse con la delegación india para negociar.
Una gran película, todo hay que decirlo, una grandísima película. Aquí viene la delegación india. Buenas tardes. John Wayne dice buenas tardes. Gentlemen, I have the honor to present the great Está presentándole a los jefes indios. Cochise. Y ahora viene un actor mexicano, por cierto, que actúa de intérprete. Tengo el honor ilustre jefe de presentarle Les al habla en castellano. comandante de nuestro regimiento, el coronel Thursday, el capitán Collingwood, Good afternoon. el capitán York y el señor Mitchell que usted ya conoce. Gentlemen, this is Al Casey. Ahora presenta en inglés, naturalmente, a la delegación india. Satanta of the Mescaleros. And the Chiricahua Y a uno de los que medicine presenta es man, Jerónimo, Jerome in our precisamente. language, but in Spanish, Jerónimo. El coronel invita a hablar. Y ahora habla el indio. Los apaches son una gran raza. Así es como habla el indio en la película como se proyectó en Estados No Unidos. hemos nacido para vivir esclavizados. Su nación nos Reflejo de la realidad. Hablaban español, estaban bautizados. ¿Cómo se, para no acortar, cómo se proyectó este clip, esta parte de la película en España? Aparece ahora el diálogo en español porque está doblada al castellano. Esto como se vio en España. De repente empiezan a hablar en apache. Tengo el honor de presentarles al gran jefe guerrero de la nación Apache, Cochise. Abrevie, capitán. Continúe usted, por favor. Así es como vimos la película en España. Huarta Besida, Manitou, Diana, Jutimba. El traductor ahora habla apache. A veces somos los peores enemigos. Nosotros mismos hemos dado la película haciendo desaparecer el castellano. Entre los apaches de la montaña baja. Satanta, de los mescaleros. Y ahora voy a parar solamente cuando empieza la disertación que visteis en castellano, como la empieza ahora en supuestamente apache, a saber cuál sería el idioma que se sacaron. Apaches, Suntura Natahak, Usoko, Coempa Inta. Así es como se vio la película en España. Bueno, Yacahuya, sin comentarios. De estos hay cientos y cientos de ejemplos. Cuento esto. Sí. Bueno, sí, este ya. Sí. Lorenzo Cerrado. Sí, con esto cerramos de verdad. Esto va en serio, ¿no? Este es un ejemplo vivido por mí de la leyenda negra activa, la que de forma específica se ataca a los españoles. Y esto tiene lugar en un colegio católico. El día 6 de junio de 2022 apareció en el ABC una noticia, lo pongo ahí abajo, en el que el titular decía: así se enseña a odiar a los conquistadores españoles en los colegios norteamericanos. Y el artículo estaba escrito por un periodista que fue a este colegio a hacer un reportaje de otro tipo, pasó por delante de unas aulas y fotografió este aula. Fotografió un aula donde aparecían, esta es la manera como se le enseñaban la presencia de los conquistadores españoles a los alumnos de un colegio católico, repito, aparecían pósters al estilo de las películas del oeste de Se Busca y se Premia y tal, donde aparecía, por ejemplo, en este caso Ponce de León. Curiosamente, Ponce de León fue el descubridor de Florida. En Florida, en Miami en particular, hay un montón de sitios con el nombre de Ponce de León. Ponce de León es un personaje reconocido, pero como se le enseñaba a los alumnos de este colegio católico, era, el detalle dice que se busca y captura de Ponce de León, descubridor de Florida, con una oferta de recompensa de $25,000. Dice que fue visto la última vez huyendo de los indios con una flecha en la pierna y que fue responsable de la muerte de muchos nativos norteamericanos. Otro póster que aparecía en ese colegio, esta vez por Hernán Cortés, y decía: Cortés era arrogante, provocador, codicioso y no tuvo reparos en asesinar a personas inocentes.
el premio por su captura era de $10.000. Cuando yo vi este artículo en la ABC, el colegio este me queda de donde nosotros vivimos en Miami escasamente a 15 minutos de coche, al lado. Me puse en contacto con el colegio este, me puse en contacto con allí le llaman al director del colegio el principal, y les dije, mire, tengo conocimiento de esto, me gustaría reunirme con su claustro de profesores y, si es preciso, con sus alumnos, porque me gustaría que conocieran otro lado de la moneda de lo que fue la actuación de España en Norteamérica. Creo que ustedes están contándole una versión muy sesgada. Me gustaría que tuvieran al menos conocimiento de que hay otra versión y que además espero poder probar con datos fehacientes de que esta versión es creíble. Mandé una carta, no me contestaron, mandé otra carta, siguieron sin contestar, mandé una carta certificada, sin contestar, llamé por teléfono, todo esto a lo largo de varias semanas. Finalmente conseguí asegurarme que el principal del colegio recibiera mi carta, que la leyera. El principal no sabía con quién estaba tratando. Y al cabo de la semana me contestó y vino a decirme lo siguiente. Dice, bueno, primero de todo, quiero decirle que esas fotografías fueron tomadas sin nuestro permiso. Es decir, ya es aquí el renuncio a las grandes. O sea, no entro en que si es justo o no, es que no estaba permitido. Dice, pero no obstante, quiero que sepan que no es esto solamente lo que le enseñamos a nuestros alumnos respecto a la presencia española en Norteamérica. Hay otro material didáctico que utilizamos para nuestra enseñanza, etcétera, etcétera. Y yo le contesté, le digo, pues yo estaría encantado de conocer ese otro material, a lo mejor incluso les puedo ayudar a mejorar ese material. Le recordaba en la carta, por cierto, que le decía, digo, tenga usted en cuenta de que si no fuera sido por los españoles, su colegio católico no existiría en este momento en frontera. Ese colegio sería un colegio protestante en el mejor de los casos, porque fueron los protestantes que vinieron con la Biblia en una mano y con el rifle en la otra los que ocuparon todo ese territorio. Finalmente, nunca me aceptó esa oferta y ahí se quedó la cosa. El director del colegio nunca llegó a aceptar la más mínima posibilidad de que yo me sentara o bien con los profesores o bien con los propios alumnos. El principal problema, en mi opinión, el problema de la leyenda negra es muy complejo. Yo, si tuviera que poner un punto por encima de cualquiera de las causas de la leyenda negra, creo que está en los colegios. Desde el principio, a los colegios, en los colegios, a los chavales, tanto en Estados Unidos como aquí, se les enseña o no se les enseña, simplemente no se les enseña nada o se les enseña una versión totalmente sesgada y manipulada. Ahí es el punto de arranque donde yo creo que había que actuar para que este tema de la leyenda negra se colocara en sus propias perspectivas, porque nadie va a negar que en el caso de la conquista de España hubo desmanes. Toda conquista es una conquista violenta, pero poner en perspectiva lo que de positivo hubo y lo que de negativo, y de positivo hubo muchísimo. Pero los colegios y la tendencia que tenemos en los colegios españoles es justo en la dirección contraria. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a los dos y bueno, aunque estamos muy justos de tiempo, pero sí por lo menos dos preguntas del público, pues creo que debemos dar la palabra y al menos un par de preguntas, si alguien tiene algo que comentar o algo que decir. Yo iba a decir una pequeña cosa. Venga. Es que yo paso mucho tiempo en el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York hay un día de fiesta que se llama el orgullo de nuestra herencia hispana, Día del Orgullo de nuestra herencia hispana. O sea, que tampoco, no en todos lados, y en los colegios de fiesta y organizan. Pues eso. Tienes toda la razón, pero por cierto, un comentario hablando de colegios, y esto es algo que lo ha vivido alguien que estaba en el presente. En los colegios de California, y además California tiene un agravante mayor, porque en California tuvo la presencia española a través de las misiones franciscanas, tuvo una presencia importantísima. En los colegios públicos de California, recientemente la celebración del día 12 se hace con unas pequeñas celebraciones de tipo pequeño teatrillo, donde los alumnos hacen de distintos personajes. Unos hacen de indios, otros hacen de monjes franciscanos y otros hacen de soldados españoles. En esta representación, los monjes franciscanos flagelan a los indios como ejemplo de cuál era el trato que se le daba por parte de los españoles a los indios.
Es decir, estoy seguro, porque evidentemente, afortunadamente, esto no es común en todo el territorio norteamericano, pero desgraciadamente abunda muchísimo lo negativo, y esto es un ejemplo más de eso. No me refiero que en el norte, en el norte que se celebre. Es un día de fiesta entero, para todo. No se trabaja, no se va. Y además sí. eso es el nombre. Sí. Orgullo de nuestra herencia hispana. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Y cerramos con ese. No ha hablado usted de Francisco de Saavedra, que me parece que fue un colaborador extraordinario de Bernardo de Galvez, ¿no? No, le pregunto, ¿en el libro aparece? Ese personaje, un personaje muy importante, fue el representante de la corona de la corona española en La Habana, que fue donde en aquel momento se concentraban las principales fuerzas militares españolas y francesas, y tuvo un papel muy importante que viene recogido. Hay, como os podéis imaginar, un montón de cosas que se han quedado en el tintero, es materialmente imposible cubrirlo en tan poco tiempo. Bien, yo no me resisto a hacer una pregunta yo también. ¿Para cuándo una versión en inglés del texto? ¿Está pendiente? Es importante que la versión en inglés exista, puesto que se debía editar también en Estados Unidos, por ejemplo. Es una pregunta muy oportuna que te agradezco, y de hecho, desde que yo ya publiqué el libro en España, mis esfuerzos han estado encaminados precisamente a conseguir la publicación de este libro en inglés en Estados Unidos, porque, como hemos dicho a lo largo de esta presentación, el desconocimiento de esto es tanto por parte española como por parte norteamericana. Quizás más penoso por parte norteamericana, porque al fin y al cabo nuestra historia tiene tantos episodios de este tipo que es uno más, importante, pero uno más. Pero es que este episodio para los norteamericanos significó el nacimiento como nación. Entonces, yo ya tengo traducido el libro al inglés, una traducción profesional, lo tengo corregido corregido por un catedrático de historia de una universidad de Texas, y llevo desde algún tiempo tratando de encontrar la fórmula para que se publique en inglés en Estados Unidos. El libro se puede adquirir en Estados Unidos, en Amazon Estados Unidos, pero en castellano, naturalmente. Pero es mi objetivo siguiente y no he tirado todavía la toalla, ando buscando, tocando los hilos adecuados a ver si consigo que se publique en Estados Unidos. Pues muy bien, vamos a cerrar el acto. Yo creo que ha sido una buena forma de comenzar el curso académico próximo en el Ateneo. A los asistentes les invito a que entren en nuestra página web y vean la programación que a partir de ahora pues prácticamente todos los días van a tener. Muchas gracias a los dos, y pueden adquirir el libro en la sala, ahí al fondo, y creo que es un libro riguroso, muy riguroso, escrito por un científico que se ha acercado a la historia, a un momento de la historia complicado y complejo y pertinente por el momento en el que nos encontramos. Así que enhorabuena y muchas gracias a los dos. Así hay que cortar.